las unidades de cuidados críticos o áreas críticas es donde las tasas de infecciones cada vez son más altas. ¿Y esto qué significa? Significa que las infecciones asociadas a la atención de salud pueden incrementarse constantemente cuando nosotros no cumplimos. Entonces, una infección asociada a la atención de salud es un evento adverso más frecuente durante la prestación del servicio. Cuando nosotros atendemos a un paciente y no sabemos manejar, por ejemplo, un traslado correcto, pueden haber eventos. No solamente el paciente se me cae. Yo preguntaría a ustedes, cuando ustedes trasladan al paciente, hacen un traslado con una camilla, ¿hacia qué lado se ponen ustedes? ¿Qué lado del paciente? Al lado de la cabeza del paciente. De la cabeza del paciente. ¿Qué es lo que sale primero? ¿Los pies del paciente o sale la cabeza? Los pies salen primero, ¿sí? Y la cabeza, porque yo tengo que proteger, ¿qué? La cabeza. Yo no puedo proteger los pies. Si voy sola y voy empujando una camilla, ¿sí? Yo tengo que proteger la cabeza del paciente. Pero nosotros observamos y deben ir de preferencia 2 personas, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta que yo como personal debo ir a la cabecera del paciente y debo empujar al paciente. Pero observamos, por ejemplo, conductas incorrectas. Van empujando al paciente de los pies y la cabeza es la que va adelante. ¿Y qué pasa cuando el paciente se cae? ¿Ustedes qué va a hacer lo primero que van a coger del paciente? Pero si están en los pies. Entonces ahí es el error. Pero nosotros hay protocolos que son tan simples y que no se están cumpliendo. Ahora, existen datos de varios países en los cuales muchos pacientes pueden morir cuando hay un mal manejo. Entonces hay lineamientos para vigilar infecciones asociadas de salud. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud hay un observatorio de calidad en donde se busca vigilar qué es lo que está pasando en las entidades del Estado. Entonces hay resoluciones cuyo lineamiento me dice establecer directrices que orienten el desarrollo de las intervenciones para prevenir y controlar infecciones asociadas a la atención de salud. Miren, ¿cuántas veces, y ustedes deben saberlo, cuántas veces llega un paciente por un diagnóstico y durante la estancia hospitalaria el paciente sufre alguna otra infección, ¿sí? Y por la otra infección a veces puede complicarse, ampliar la estancia hospitalaria o el paciente puede morir porque se complicó. ¿Cuántas de los casos de infecciones son de repente prevenibles? Muchas, más del 50%. Solamente con lavarse las manos usted previene más del 50% de infecciones que se asocian a la atención de salud. Entonces, es importante tener en cuenta que existen infecciones en los hospitales. Y lo que yo les puedo decir es que muchas infecciones pueden ser originadas por una mala práctica, o es por lo que de repente sucede, por lo que dice la compañera hoy día. Me dice, en el trabajo donde yo estoy, todos hacen a su manera. Entonces, eso, el hacer a su manera, ¿qué indica? Una mala calidad en la atención y un riesgo muy alto que el paciente se pueda complicar, o el trabajador se puede incluso accidentar. Entonces, cuando los protocolos no están claros, hay un riesgo de fallar y van a fallar. Entonces, es muchas veces así cuando nosotros tenemos un niño en casa y le decimos, mira, no te subas allí sobre el mueble, te vas a caer. No, que nos corre y sigue corriendo. La segunda, no te subas que te vas a caer. Igual se baja y corre. A la tercera, ustedes no le dicen nada y ¡pum!, se cae. ¿Se dan cuenta? Sus hijitos, sus hermanitos. Nosotros igual. Si nosotros no controlamos, si nosotros no tenemos bien claras las medidas de bioseguridad, va a ocurrir. Si yo llevo al traslado un paciente y lo traslado mal y sola, y lo traslado con un brazo y con el otro voy mirando mi WhatsApp, porque a veces hemos visto el personal va trasladando al paciente y se queda ahí, quedito, se queda en una esquinita ahí con su paciente ahí en mala posición y está ahí whatsappeando, decimos, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando están whatsappeando? Observen y el paciente está abajo, ya se les cayó. Entonces, ese es un riesgo, por ejemplo, y nosotros sabemos que es un riesgo. Entonces, en Estados Unidos y en todos los países del mundo, el riesgo es lo mismo. Yo no me voy a cansar de poner esta lámina, así que si me ven en otra ponencia y si la misma lámina presentado, es porque esto es importante. Nosotros estamos en una época, en un tiempo, donde los gérmenes se van haciendo más resistentes, colegas. No siempre los gérmenes van a tener la misma virulencia. La tendencia a que sean drogos resistentes, y tenemos drogos resistentes en los hospitales. Entonces, por ejemplo, el tiempo de sobrevida. ¿Qué significa esto? El tiempo que puede vivir fuera de su hábitat un germen. Un Staphylococcus aureus puede vivir de 7 días a 12 meses. Entonces es importante hacer la limpieza y desinfección. El enterococo, por ejemplo, de 5 días a 46 meses, a más de 46 meses. Acinetobacter baumannii, que es uno de los gérmenes saprofitos más virulentos que provocan grandes brotes intrahospitalarios y muerte en pacientes inmunosuprimidos. Pueden durar de 3 días a 11 meses. Yo no estoy diciendo semanas, meses. Clostridium difficile, más de 5 meses. Pseudomonas, porque la pseudomonas sí la conocemos en todos lados, es súper conocida la pseudomonas, ¿verdad? La pseudomonas puede estar viva de 6 horas a 16 meses. Ustedes dirán, pero ¿y dónde está la pseudomonas que yo no la veo? Debe estar por ahí, de repente en el cable de tu electrocardiograma, de repente en la baranda del paciente que no desinfectas, de repente en la perilla de la cama que no hacen la limpieza y desinfección. Ahí está la pseudomonas, ¿sí? Entonces, la Klebsiella, que es también un germen gran negativo que puede provocar grandes brotes intrahospitalarios, puede producir infecciones urinarias, puede producir neumonía, y es un germen muy marcador, es un trazador en infecciones, en brotes de prematuros, en caso de neonatología. Ha habido brotes de neonatología en hospitales producidos por Klebsiella, en donde han fallecido prematuros, y ha sido necesario cerrar esas unidades críticas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que los gérmenes cada vez se van haciendo resistentes, cada vez son más resistentes, y el tema es de que ya no tenemos más antibióticos, estamos llegando acá arriba. Entonces, en las áreas de cuidados intensivos o en áreas críticas, por ejemplo, nosotros podemos ver de que si no nos lavamos las manos, por ejemplo, no cumplimos con las medidas de bioseguridad, al tener una infección, ¿qué va a provocar? Va a provocar un agravamiento de enfermedades. O sea, van a haber enfermedades, va a haber prolongación de la estancia hospitalaria, pueden haber discapacidad a largo plazo, por ejemplo, mayor número de muertes, o sea, mueren los pacientes, se nos mueren, ¿sí? ¿Qué más? Aumento de costos personales en los pacientes y familiares, o sea, en el MINSA todos tienen CIS, no todos tienen CIS, creo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que no tienen CIS? Del bolsillo tienen que pagar. ¿Y qué pasa si es una persona que no tiene en ese momento? Porque nosotros podemos tener un trabajo en un determinado momento, pero no necesariamente en el momento preciso vamos a contar con la cantidad de dinero que tenemos que reembolsar. Entonces eso es costo también. Eso es costo, aumento adicional de los costos hospitalarios, porque por ejemplo en el caso del CIS, el uso de recursos va a ser cada vez más cuando tenemos pacientes que están muy complicados. Entonces es importante que cuando nosotros hablamos de infecciones intrahospitalarias tengamos que cumplir, por ejemplo, con higienizarnos las manos. La tendencia es que en todos los ambientes hospitalarios, incluso en las áreas críticas, nosotros debemos portar nuestro alcohol gel. En muchos países, en las clínicas, ya el trabajador tiene su alcohol gel en el bolsillo. Cada vez que atiende al paciente se tiene que friccionar. Ahora por lo menos lo tenemos en los tópicos, pero lo ideal es tenerlo a 1 metro de la distancia de cada paciente, eso es lo ideal. Porque a veces decimos, no, yo no me lavo las manos, pero ya, ¿y por qué no te lavas las manos? Porque soy muy sensible a la clorexidina, se me grietan las manos, tengo mis manos en mal condiciones, entonces hay que optar por utilizar el alcohol gel, ¿sí? Entonces en otros hospitales se han implementado de esa manera.
Los datos indican que, por ejemplo, en España, del 43.8% de los estafilococos aureus fueron aislados y fueron meticilino resistentes, o sea, son resistentes. El 4.5% de los enterococos eran resistentes a la vancomicina. O sea, miren ustedes la resistencia que hay. Las enterobacterias también eran resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. O sea, y esto ocurre cuando tenemos un paciente infectado en estas áreas, puede ocurrir de que infecte a otros pacientes. Pero el paciente no se va a levantar, no se va a poner de pie y se va a ir a contagiar al paciente, al otro. ¿Quién es que cumple con esa función? El personal atiende a este paciente y atiende a otros más. Entonces, el personal se pone en el papel del vector, así como el mosquito Aedes aegypti, o sea, así, cumple ese papel y se va y va tocando a otro paciente y llevando gérmenes. Entonces, es así como se infectan los pacientes. Los lineamientos de prevención y control indican una serie de protocolos, una serie de etapas en donde se busca que simplemente la vigilancia activa, ¿sí?, de las infecciones asociadas a la atención de salud, implementar prácticas de prevención y control que sean efectivas, oportunas. Asimismo, los laboratorios de microbiología tienen que procesar muestras inmediatas para poder determinar si esos pacientes son resistentes o no. El uso adecuado de medicamentos también es importante, porque a veces nos enfermamos y lo primero que hacemos es ir a la farmacia. Nosotros, profesionales de la salud, vamos a la farmacia a preguntar a una jovencita que no sabemos qué habrá estudiado. De repente es la sobrina del dueño de la farmacia y estamos preguntándole, indicándole nuestras dolencias y ella nos está dando el diagnóstico y nos está dando la prescripción y nos da la indicación. Y a veces nos equivocamos, pero me dijo cada 6 horas, le estoy diciendo cada 8 horas, todavía con esa autoridad. Y nosotros tomamos muy en serio lo que nos dice una persona que de repente no tiene la preparación, no tiene el nivel de competencia para poder decidir sobre la salud de nosotros. ¿Y eso qué está provocando? Resistencia. Nos estamos automedicando y por consiguiente la autorresistencia o la resistencia. Y es por ello que cuando nosotros hacemos infecciones muchas veces decimos, tengo un problema respiratorio, una bronquitis decimos a veces, y estoy tomando amoxicilina con ácido clavulámico y no me hace nada. Ya los medicamentos del hospital no me hacen nada. Yo debo tomar acitromicina. Entonces están haciendo resistencia. Entonces, incluso las infecciones urinarias, hay muchas infecciones urinarias con E. coli ble, beta-lactamasas, de espectro extendido multiresistente. Entonces, pero decimos, pero si es el paciente que viene de la comunidad, en la comunidad están haciendo la resistencia por el mal manejo de antibióticos, porque no nos corresponde a nosotros automedicarnos. Peor aún en el hospital, pacientes que de repente están colonizados, están siendo tratados como un paciente con una infección activa. Los pacientes que están colonizados no deben recibir tratamiento con antibióticos. Pueden tener el germen, pero no hacen clínica y no deben recibir antibióticos. Pero sí tiene que ser manejado como un paciente infectante, o sea, es decir, tiene que aislarse. Entonces, existen gérmenes, ¿sí? Existen gérmenes en donde observamos muestras clínicas que se orientan pues al estado de portador de bacterias multiresistentes. Entonces, miren ustedes muestras orientadas para la vigilancia del estudio del portador de bacterias. O sea, pueden haber, aquí se mencionan muestras que pueden ser útiles para circunstancias específicas, como el caso de pacientes con ventilación mecánica, etc. Por ejemplo, ¿qué microorganismo meticilino resistente se puede encontrar en área perineal, a nivel faringio, en la faringe, en nivel nasal? Hace un tiempo hubo un brote intrahospitalario. Se culpaban a las mamás de los pequeñitos, era un área de neonatología. Decían, las mamás traen el rotavirus, seguramente de casa. Cuando se le hace el hisopado a los trabajadores y también a las mamás, los que estaban contaminados eran los trabajadores y no las mamás. Y los trabajadores estaban contaminados en fosas nasales, ahí tenían el rotavirus. ¿Sí? ¿Cuántas veces estamos nosotros en el hospital y estamos que nos sonamos la nariz, nos tocamos la nariz? Lo recomendable es que lo que utilizamos en el hospital se quede en el hospital, ¿sí? Entonces,
Igual el enterococo, por ejemplo, puede estar en heces, puede estar en región perineal, y les digo perineal, o sea, hay que bañar bien al paciente. En heridas, por ejemplo, en orina, el Acinetobacter, cuando hay un paciente con Acinetobacter o un germen que es resistente, pero el paciente no hace la enfermedad, si no es colonizado, nosotros lo que hacemos es hacerle un hisopado a nivel rectal, o hisopado nasofaringeo para poder determinar que el paciente está colonizado, y efectivamente está colonizado. En esos casos, ¿qué es lo que se busca? En esos casos lo que se trata es de que el paciente sea aislado y manejado como un paciente infectante, pero no recibe antibiótico porque está colonizado, ¿sí? La pseudomonas se puede encontrar también en zona rectal, perineal, nasofaringeo, en aspirado traqueal, en heridas y en orina. Es una de las bacterias que vive pues en el hospital. Es el tiempo a ver. Entonces, nosotros vamos a encontrar que las zonas hospitalarias muchas veces están contaminadas. Miren ustedes las manitos, porque son nuestras manitos. Nosotros deberíamos pintarnos nuestras manos, ¿no? Hagan el ejercicio un día, píntense sus manos. Y van a ver ustedes qué es lo que tocan. Van a tener pintada la cara, el oído, el cabello, el uniforme, ¿sí? Y eso significa contaminación, hay gérmenes. Entonces, estamos a veces fallando en esto. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos llevando gérmenes y estamos retirando gérmenes de un lugar a otro, ¿no? Es importante recordar el tema de la bioseguridad para áreas no solamente hospitalarias, críticas, sino para cualquier área, incluso hasta consulta externa. La bioseguridad, tenemos que protegernos a través de la bioseguridad, y lo que dice el control de infecciones, precauciones estándar, higiene de manos. En las áreas críticas nosotros podemos tener neumonías asociadas a ventilación, podemos tener cirugías, infecciones de herida operatoria relacionadas a cirugía, infecciones urinarias relacionadas a catéter, por ejemplo, pero en medidas básicas de prevención debemos tener en cuenta que lavarme las manos es una medida eficaz, el uso de elementos de protección personal, o sea, saber en qué momento me debo colocar mi mascarilla, en qué momento un respirador. No es lo mismo, yo no puedo hacer mal uso de los equipos de protección personal. Yo no puedo estar en un ambiente donde no haya pacientes con problemas respiratorios con un respirador, salvo de que haya un riesgo de que haya un paciente con tuberculosis. Entonces estamos haciendo un mal uso de los equipos de protección personal. Ahora, si es un ambiente de aislamiento y el paciente es un MDR, por ejemplo, con pseudomonas en sangre, pero estamos, de repente, se ha decidido aislarlo solo, yo no voy a pedirle a mi jefa de que me dé gorro y que me dé, bueno, mandil podría ser, guantes también, mascarilla, pero yo no voy a pedir que me dé respirador. Porque respirador, ¿para qué es? Enfermedades por transmisión por vía aérea, gotitas o aerosoles, allí sí amerita. Entonces, si está en herida el germen, entonces el germen no va a salirse de la sangre y va a empezar a ubicarse en el medio ambiente. No, porque no son aéreos esos gérmenes. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo debemos utilizar los elementos de protección personal. Manejo de material punzocortante también es importante. Y esto es parte del control de infecciones. Saber dónde vamos a disponer nuestras agujas, ¿sí? Todo nuestro material. Por ejemplo, si ustedes se lavan las manos, se secan las manos, ¿a dónde van ese papel? ¿En qué color de bolsa? Negra, muy bien. Hace un tiempo me dijeron rojas y todas al momento rojas. Y decía, no es así. La higiene respiratoria también es importante. Si yo estoy, por ejemplo, en un área crítica o un área hospitalaria, si yo estoy resfriada, yo no debería trabajar. Y si estoy con un proceso alérgico o un proceso respiratorio y estoy trabajando, entonces debo colocarme un respirador, perdón, una mascarilla, ¿sí? Una mascarilla. Igualmente la limpieza y desinfección es importante. En cada turno o diariamente se tiene que desinfectar todas las superficies, la mesa del paciente, el velador, las barandas de la cama, la manija de la puerta, de la salida, del baño, tiene que desinfectarse.
Entonces, es importante tener en cuenta que las precauciones van a estar adicional de acuerdo al tipo de transmisión que tenga la enfermedad. El objetivo del programa es que se reduzcan las infecciones que pueden estar asociadas a la atención de salud a través de guías que deben buscar una mejora en la atención según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que se busca es mejorar los sistemas de notificación y vigilancia a nivel nacional. Debemos nosotros garantizar requisitos mínimos en los establecimientos de salud que garanticen el funcionamiento efectivo de los componentes fundamentales para el control de infecciones. Es importante mejorar la educación y responsabilidad del personal, aplicar las medidas de prevención, en particular las prácticas óptimas de higiene de manos. Entonces es importante esto. La aplicación de medidas de prevención como la estrategia de higiene de manos, que es sumamente importante para poder reducir las infecciones que se asocian a la atención de salud. Entonces, busquemos pues evitar diseminar los gérmenes intrahospitalarios, de repente establecer bundle. Ayer llevaron bundle, ¿verdad? Sí, entonces ya ustedes saben que son medidas básicas para poder prevenir. Uno de los puntos importantes en bundle es lavado de manos. Es una medida eficaz para reducirla. Es importante en el tema de bundle que debamos nosotros prevenir la infección a través de una forma segura, realizar listas de chequeo. Esto es importante, realizarlo en unidades críticas, debemos utilizarlo, ¿sí? O sea, debemos chequear, es importante que nos chequeen, porque cuando no, es lo mismo, es como no, ustedes, si fuesen dueñas de una empresa, ustedes son las dueñas, ustedes tienen que chequear a sus trabajadores, o no, dejan a la libertad, que ingresen a la hora que sea, que realicen o no sus actividades. Igualito es para ustedes. ¿Ustedes creen que la empresa va a rendir mejor si es que ustedes están constantemente acompañando, observando, monitoreando, o dejándoles que ellos hagan su vida lo que quieran? Tienen que monitorear, eso es importante. Así que no se molesten si es que la supervisora va o la enfermera jefa va y le dice: usted tiene las uñas largas, tiene que cortar. No, pero ¿dónde dice? En mi contrato no dice que debo cortarme las uñas. En su contrato no dice que usted deba cortarse las uñas, pero en su contrato dice que usted tiene que cumplir con normas de bioseguridad, o tiene que cumplir con lo que el jefe le indica. Y eso significa brindar seguridad al paciente. Y eso también es indirectamente: lávese las manos, córtese las uñas, utilice guantes en un momento que se necesita. O sea, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que hagamos en los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, listas de verificación, por ejemplo, esto en seguridad del paciente también es importante. Son protocolos que se utilizan y que se deben establecer. Neumonía cero, que es medidas básicas para el cumplimiento. Incluso hay un bundle, bueno, no es el tema, pero es un bundle también de infección urinaria. Por catéter urinario, higiene de manos, limitar la indicación de la sonda. Cuando no sea necesario utilizar sonda vesical, o sea, no hay que utilizarlo por gusto. Colegas, sobre todo las que trabajan en áreas de emergencia, pacientes sin globo vesical, ya estamos pensando en la sonda, ¿ya? Entonces, pero no pensamos en hacer una reeducación, en estimular. ¿Se acuerdan ustedes cómo nos enseñaban a hacer la estimulación? Chorro de agua, escuchar el sonido del agua. Y de verdad, nosotros dijimos: no tengo tiempo, de frente, sonda. Entonces, y el tiempo que puede estar permanente, incluso lo pasan a ya hospitalización, y hospitalización un poco, y bueno, sí, con su sonda, que siga con su sonda. Pero el riesgo es alto de que haga una infección urinaria. El personal tiene que estar entrenado, tiene que tener las medidas asépticas. Es definitivamente todo amerita, o sea, los países, la Organización Mundial de la Salud y otras entidades como Bacteremia Cero han establecido listas de verificación, en la cual se establece cuáles son los checklists, por ejemplo, para poder realizar procedimientos invasivos con colocación de sondas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay procesos como técnicas de higiene de manos, por ejemplo, para instalar una toma de muestras, etcétera, que es necesario pues establecerlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo una muestra de orina, yo no debo tomar una muestra de orina de la bolsa.
¿sí? Entonces ustedes pueden ver incluso, esta es una sonda urinaria, acá está la sonda urinaria. Entonces acá van a ver ustedes el taponcito, ¿sí? La forma de Y, y de acá yo puedo tomar la muestra, pero tengo que hacer la limpieza. Primero tengo que pinzar y tomo la muestra de esta manera, previa asepsia, y recojo la muestra para urocultivo. Pero ¿qué pasa si nosotros no monitorizamos al personal? No sabemos si el personal lo está tomando de acá y esta es ya orina contaminada. Y me puede salir a mí que el paciente tiene una E. coli, el paciente tiene una pseudomonas, y resulta que las pseudomonas no es de la orina del paciente, sino de esta zona, o de repente de las manos del trabajador. Entonces, los protocolos tienen que estar muy bien establecidos. Bueno, acá está la técnica de higiene de manos, cómo debemos nosotros lavarnos las manos, cerrar con el papel incluso. Algo muy básico, pero tenemos que hacerlo. Algo muy básico, lavarse las manos. Esta imagen también la repito siempre porque nunca vamos a dejar nosotros de fortalecer, de hablar de cómo debemos lavarnos las manos, los nudillos, ¿sí? Cómo debemos hacer la fricción entre espacios interdigitales, porque a veces lo obviamos y no lo recordamos, y es importante tener en cuenta la punta de los dedos, por ejemplo, cómo debemos rotar, ¿no? Frotar la parte posterior con los dedos entrelazados, cómo debemos hacer la limpieza del dedo pulgar, que es sumamente importante, porque si no tuviéramos pulgar, ¿cómo nos peinamos? ¿Cómo comemos si no tenemos pulgar? Entonces es un poco difícil. ¿Cómo canalizamos vía? ¿Cómo escribimos? Sino, a ver, ahora cuando vayan a su casa o ahora, escriban sin el dedo pulgar y me dicen qué bonita le salió su letra. Entonces definitivamente nosotros tenemos que tener muy bien en claro que las medidas de bioseguridad son importantes, y sobre todo cuando hablamos de higiene de mano, que es una actividad muy básica, pero que amerita recordar siempre en la prevención de control de infecciones. Es el gol estándar, decimos nosotros. Que trabajamos en control de infecciones, decimos el gol estándar es higiene de manos, porque nos va a permitir reducir las tasas de infecciones. Entonces, los checklists es importante trabajarlo, ¿sí? Y recordar lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en lo que es cirugía segura, en el marco de la higiene de mano, los 5 momentos, ¿sí? Es importante trabajarla de esa manera para prevenir pues infecciones a través de estos protocolos que ya están estandarizados.